Continuamos entonces con el estudio de las soluciones y ahora vamos a hablar de los coloides. Los coloides, perdón, son mezclas constituidas por dos fases, la fase dispersa y la fase dispersora. Y son sustancias intermediarias entre realmente lo que son las disoluciones y las suspensiones. Tenemos un ejemplo ahí de la gelatina. La gelatina realmente es un coloide, no es una solución. Aunque el soluto y el solvente no se puede observar, pero si lo hacemos a una observación microscópica, realmente el soluto sí se puede ver. Sabemos que la gelatina es una mezcla entre una sustancia que se puede cuajar de alguna forma con agua, ¿verdad? A cierta temperatura. Eh, el nombre de los coloides pues viene de una raíz griega que colas, que significa que puede pegarse. Este nombre se hace referencia a una de las principales propiedades de los coloides, que es esa tendencia que tienen a formar coágulos, ¿verdad? Otro ejemplo de un coloide, pues podemos hablar también del pegamento. El pegamento es un tipo también de coloide que la solución, si ustedes la reconocen como solución, realmente no es muy parecida, ¿verdad? A una solución, sino que tiene sus propiedades completamente diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasa con las partículas de los coloides? Se diferencian porque son suspensiones químicas, principalmente en el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Las partículas de los coloides no son visibles directamente, pero sí a nivel microscópico, ¿verdad? Tienen una medición entre un nanómetro y un picómetro, ¿verdad? Y en las suspensiones químicas sí son visibles a nivel microscópico, mayores de un picómetro. Además, el espesor, las fases de una suspensión química se separan. Decíamos anteriormente que las soluciones no se pueden separar, ¿verdad? Posiblemente con procesos un poco más complejos que vamos a ver más adelante. Mientras que los coloides no hacen esas separaciones como tal. Las suspensiones químicas es filtrable, mientras que el coloide no es filtrable. Eh, las partículas de los coloides se pueden presentar en tamaños diferentes. Tienen propiedades intermedias entre lo que eran las disoluciones y las suspensiones. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones básicas de los coloides? Que tienen una masa molar alta, siempre van a tener como esa concentración elevada, su tamaño es no relativamente grande, y no son para sentarse, ¿verdad? Asentarse quiere decir que van a quedar en el fondo, sino que siempre van a quedar como suspendidas, pero tampoco son suspensiones como tal. Y a nivel microscópica son heterogéneas. ¿Qué quería decir heterogéneas? Que se pueden observar tanto el soluto como el solvente. O sea que es visible a nivel microscópico, obviamente, la separación de estos dos componentes. Las soluciones no, ¿verdad? Porque son mezclas homogéneas que no permiten ni a nivel microscópico poder ver la separación de los dos componentes. Y los coloides también afectan el punto de ebullición del agua y también son contaminantes, ¿verdad? Estos coloides pues funcionan o ayudan mucho a los efectos invernaderos o a otros tipos de contaminación que conocemos en nuestro planeta. ¿Cuál es la importancia de los coloides? Pues debido a sus aplicaciones industriales y biomédicas, tienen muchas aplicaciones en la industria y en la medicina, también referida a su fisión física, por la función de esos dos elementos distintos que tienen, ¿verdad? Las investigaciones que se hacen realmente casi siempre van a llevar el tema de los coloides. Si ustedes buscan o hacen investigaciones, por ejemplo, la malta, que es la que produce la cerveza, pues es parte del estudio de los coloides también, que son coagulantes, ¿verdad? Como decíamos, son sustancias que tienden a tener esas formas coagulantes. ¿Cuáles son algunos ejemplos de coloides? Las espumas de afeitar, los aerogeles, la niebla, por ejemplo, la crema humectante para la piel, la gelatina, el queso, la leche, la mayonesa, la sangre, la pintura para casa, las piedra pómez, la tinta china. Si ustedes revisan toda esa lista, realmente no son soluciones. La espuma de afeitar tiene características completamente diferentes que nosotros no podemos decir son sólidos, son líquidos, son gases, porque son coloides.
como ven, pues cada uno de ellos va a tener propiedades prácticamente coagulantes y gelatinosas y pegativas, ¿verdad? Vean bien todo ese listado y son cosas que nosotros no las podemos identificar como una solución. A nivel microscópico, por ejemplo, si nosotros observamos la niebla, vamos a ver posiblemente los copos de nieve que se forman, las escarchas de nieve y también la otra parte que sería la suspensiva, ¿verdad? Que en el caso es el aire helado que circula. Y bueno, igualmente la mayonesa, ¿verdad? La mayonesa es una combinación de varias sustancias, realmente es huevo prácticamente, pero nosotros la podemos identificar a nivel microscópico los componentes que tiene la mayonesa. Igual con los demás ejemplos que vemos ahí. ¿Cuáles son algunas formas de separación o algunos efectos que se generan en las soluciones? Pues tenemos el movimiento browniano, que es el movimiento aleatorio que se observa en algunas partículas microscópicas que se hallan en el medio fluido, ¿verdad? Este se recibe gracias a Robert Brown, que fue un escocés que lo que hizo es identificar que algunas partículas dentro de las soluciones tienen ciertos movimientos. Específicamente, digamos, la sangre. Ustedes saben que la sangre está compuesta por células más pequeñas, que estaríamos hablando de los eritrocitos, los leucocitos y el plasma que está contenido, ¿verdad? Ellas tienen ciertos movimientos que se puede observar a nivel microscópico. ¿Qué otro movimiento de partículas o separaciones de partículas podemos hacer nosotros? Este es un proceso denominado ósmosis. La ósmosis la pronuncian mucho en, en la producción de agua filtrada, por ejemplo, ¿verdad? Que dice que está filtrada a partir de ósmosis. El ósmosis es un efecto que es una separación prácticamente de soluto y de solvente a partir de una membrana semipermeable, desde una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Posiblemente en biología creo que hicieron un ejemplo de este ósmosis, que colocábamos un huevo, por ejemplo, en agua y por la saturación de concentración que había abajo, entonces el agua empezaba a subir, ¿verdad? Eso es un proceso de ósmosis. Y en el caso de la membrana semipermeable sería la membrana, la pequeña membrana que tiene el huevo, de la separación de la cáscara con la albúmina o el huevo como tal. El ósmosis es un proceso muy importante de separación de soluciones, en el caso países desarrollados, en el caso de Arabia, o países que no tienen acceso a aguas potables. Obviamente es un proceso bastante caro. Lo que hacen ellos es filtrar el agua de los mares. Sabemos nosotros que si nosotros probamos agua de mar o tomamos agua de mar, rápidamente nos vamos a deshidratar, pero estas personas lo que hacen es un proceso de ósmosis, que separan la sal que contiene el agua para que el agua pueda ser agua útil para consumo, ¿verdad? O queda como agua dulce. Luego tenemos la difusión. La difusión es el movimiento de átomos, moléculas o iones en una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Una difusión es prácticamente la separación, como vemos ahí en la imagen, de todas las partículas, ¿verdad? Porque ellas prefieren estar en zonas donde la concentración no sea tan alta y no tengan que tener tanta interacción con otras moléculas. Y la otra es la diálisis, que la diálisis es la separación de dos o más sustancias mediante una membrana porosa, diferente de la ósmosis, que era una membrana semipermeable. En este caso es porosa, la cual divide las sustancias cristalizables de las que no pueden afectar dicho proceso, ¿verdad? Este es el proceso que se hace con las personas cuando tienen leucemia, ¿verdad? La diálisis se les hace para evitar esos contaminantes y como vemos acá, entonces lo que hacen es la separación de ciertas sustancias. Aquí esta presentación se la voy a subir también y pues ahí tenemos la dirección de las páginas que utilicé para la información, ¿verdad? Solo una imagen que quiero que revisemos, que es esta de acá, para que no se les olvide el concepto de solución o disolución. Una disolución o solución siempre va a estar formada por un soluto
Me faltó una letra aquí. Por un soluto y por un solvente o disolvente. Cuando ustedes vean la palabra solvente o disolvente, es lo mismo, ¿verdad? O solución o disolución. El soluto entonces, solo para recordar, decíamos que era la parte que se encuentra en menor cantidad, el solvente donde se disuelve el soluto, o sea que, por tanto, el solvente es la que va a tener mayor cantidad. El soluto puede ser líquido, sólido y gaseoso, como vimos en el simulador, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que tengan, ya saben que la pueden hacer en el chat. Seguimos en contacto.